para poder heredar las promesas de Dios hay que ser hijo. Y yo quiero que meditemos en esto. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa hecha a los hijos. De manera que el bautismo del Espíritu Santo no se recibe para ser hijo de Dios, sino porque somos hijos. Es el resultado de. No se recibe, oiga, para, sino porque. Y es lo que Gálatas nos deja ver en lo que acabamos de leer. Por cuanto sois hijos, no para ser hijos. Por cuanto sois hijos, Él os dio el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu está con E mayúscula, de manera que se refiere al Espíritu Santo. No se refiere a otra cosa, a el Espíritu Santo. Por cuanto sois hijos, Él os dio el Espíritu que clama: Abba Padre, Padre nuestro, Padre mío. Amén, hermanos. Amén. Así que para poder llegar a heredar la promesa del Espíritu Santo, hay que ser hijo de Dios. No hay que luchar como se nos ha dicho. Hermano, créame que no. Hermano Clomiro, yo le decía a los hermanos estos días en la iglesia que recibir el don del Espíritu Santo es más fácil de lo que uno cree. Sino que la gente se ha metido en la mente que hay que hacer fuerza. Gracias a Dios por lo que hacemos en la iglesia, y lo hacemos con la buena intención, ¿verdad? Para el Señor. Cuando se trata de la adoración, de alabar a Dios, bueno, hermano, creo que eso no es muy cuestionable. Pero, hermano, sí hay que entender que para esto no hay que hacer fuerza. Para que una persona hable en otras lenguas por el Espíritu Santo, esto no hay que hacer fuerza. O dígame usted qué fuerza hace un padre para darle la herencia a un hijo. Nada. No, eso le pertenece. ¿Sí o no? Y lo que a usted le pertenece, usted lo toma y punto. ¿O no? Bueno, entonces el bautismo del Espíritu Santo es una promesa que le hicieron a usted y me hicieron a mí. Y todavía no habíamos ni nacido. Todavía no habíamos ni llegado al Evangelio. Todavía ni siquiera sabíamos si íbamos a ser cristianos. Usted era un borracho y ya usted tenía una promesa. Usted estaba en el mundo, usted no lo sabía, ya Dios le había prometido algo grande, glorioso. Amén. Y estar aquí, bueno, hace parte del propósito de Dios con nosotros, ¿verdad? Pero un hijo no hace fuerza para heredar nada, él es heredero. Estos días, de hecho, viví una situación en la iglesia con una hermana de que sus dos hijos, bueno, el papá de ellos murió y el Señor dejó algunos bienes por ahí y a ellos los querían excluir de la herencia. Y la hermana se enteró y ¿qué hizo? Reclamó su derecho. Y vengo aquí, estos dos muchachos los registró el señor fulano, son hijos del señor fulano también, hermano. Y cuando vieron el registro, nadie peleó nada. Dijeron: no es que tiene derecho, esto es de él también. Tuvieron que darle su parte, ¿verdad? Entonces, el hecho de que unos hermanos hayan hablado en lengua y tú no te desesperes ni te preocupes por eso. Porque a veces martirizamos la mente de los hermanos. No te desesperes. Si tú eres hijo de Dios, esta promesa es para ti. Usted venga y reclámela, pídala, que Dios se lo da a los que se lo pidan. Y en la Biblia encontramos, aunque nos habla de otra cosa, nos está hablando de la salvación, pero en la Biblia encontramos un día que un padre tenía ¿qué? 2 hijos. Y el menor de ellos, ¿qué hizo? En un día se levantó por la mañana y dijo: no, yo voy por lo mío. No lo hizo. Y llegó allá, le dijo: padre, dame todo lo que me pertenece. Y el papá le rehusó. No es que le pertenecía, se lo dieron. Esto es suyo, toma. Y se fue con lo suyo, porque era de él. Porque cuando tú eres hijo tienes derechos, así como tienes también deberes. Porque eso es lo que quiero que miremos esta noche. Que a veces el que no ha hablado en lengua le reclama a Dios y le pide: ¿y por qué no me sella? Y es que yo ¿qué? Soy hijo de menos madre. No, sí, oye, escúchame bien, por favor, porque no quiero ser malinterpretado esta noche, hermano. En el nombre del Señor se lo digo, hermano. A Dios no hay que reclamarle. Viva la vida que agrada a Dios. Haga las cosas para Dios, hermano. Y usted no necesita hacer fuerza. Dios le dará lo que es suyo.
Hermano, si yo alzo mucho la voz, bájale allá y me deja solo el monitor aquí, porque tú oyes allá, pero acá no. Acá oigo yo. Me le baja allá para que no golpee mucho y me regalas aquí el monitor. Entonces, hermanos, quiero que meditemos esta noche en qué es ser hijo de Dios y cómo podemos llegar a serlo. Yo creo que ya me han entendido, ¿verdad? Mire, bueno, en el caso mío, hermano Clodomiro, cuando llego a la casa de mi mamá, a las únicas dos casas que hago esto es donde yo vivo, la mía, y digo la mía, la casa pastoral de la iglesia, pero y donde mi mamá. Cuando usted llega a la casa de su mamá, usted pide permiso para abrir la nevera. No, dígame. No. Uno entra, como dice el dicho, como perro por su casa. ¿Sí o no? Uno pasa de largo para la nevera. En el caso mío, ¿verdad? Cuando llego a la casa de mi mamá, bueno, al menos que tiene que ser un hijo muy malo que no lo quieran dejar entrar. Pero te aseguro que si es un hijo que quieren, entra. ¿Sí o no, hermano? Entra. Y si hay confianza, ni se diga. Cuando yo llego a la casa de mi mamá, paso de largo. Yo, más Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo le decir? Paso para la nevera y saco el jugo. Y ella se echa a reír y me dice, está cortado, tiene hambre. Llego y me la acuesto en la cama y comienzo a hablar con ella. Me siento en los muebles, me quito los zapatos. ¿Dónde haces eso? ¿Y por qué lo haces? Porque te sientes tan dueño de la casa, porque eres hijo. Y si eres hijo, ahí hay algo que a ti te pertenece. Así que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Y esa promesa es dada a usted, a los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Así que usted debiera estar tranquilo esta noche, porque para hablar en lenguas no hay que hacer fuerza. Y yo sé por qué se lo digo, en el temor de Dios. Solo hay que creerle a Dios, hermano, dejarnos engendrar por la palabra. Y eso es algo que viene solo, porque es una promesa dada a la iglesia. El problema es que cuando no es hijo se reclama. Se reclaman derechos que no se tienen. Yo estos días estaba listando a los niños para llevarlos al colegio, y el segundo de ellos me di cuenta cuando le fui a embetunar los zapatos que los zapatos estaban rotos. Entonces yo lo llamé y le dije, los zapatos se te rompieron, ¿no te has dado cuenta? Me dijo, no papi, yo los veo bien. Y ellos no ven, están rotos. Se los mostré. ¿Y sabe qué me dijo? Oiga, hasta ahorrativo es el hombre. Me dijo, papi, pero aguantan todavía. Yo le dije, aguantan, pero están rotos, mijo. Y cualquier momento te hacen pasar tu vergüenza, que te queda la suela abajo. Yo sé que es eso, yo los cosía con alambre, me iba al colegio. Entonces yo me fui para el centro con mi esposa y le dije, vamos a comprarle unos zapatos. Él me los pidió. Y aquí hay hermanos esta noche que vinieron a un culto no pensando en que iban a hablar en lengua y Dios los bautizó. Levanten la mano para que vean que vemos un poco. Es porque eso es tuyo. Y lo tuyo te lo pueden dar en cualquier momento. Te lo pueden dar en la casa acostado, te lo pueden dar en el cuarto, te lo pueden dar trabajando. No, yo he tenido experiencia así, hermano Clodomiro. Estos días estaba dirigiendo un programa en la emisora que tenemos allá en la iglesia, hermano. Teníamos hermanos, y un hermano me llamó que lo tomó el Espíritu Santo en la finca y allá Dios lo bautizó. Y tenía 20 años de estar en la iglesia bautizado y no había hablado en lengua, y habló en lengua ese día, Dios lo llenó. Otra muchacha estaba por allá, hermano, que no llegaba la señal ni de la, bueno, nada de cosa la señal de la emisora. Cuando me llama la mamá, me dice, hermano, mi hija está hablando en lengua, Dios la selló. Es que lo que es tuyo te lo dan en cualquier momento. Y él no me pidió los zapatos, simplemente yo vi su necesidad. Porque eso sí debemos pensar, es una necesidad. Porque algunos quieren ahora tomarlo como folclóricamente. Ah, no, yo soy hijo de Dios, entonces ¿para qué hablar en lengua? No es verdad. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y si Dios no te ha llenado, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Pero, hermano, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón es lo más grande que hay. Esto es glorioso. ¿No, verdad? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, no podemos llevar a los extremos ninguno de los dos conceptos. El que, yo soy hijo de Dios y para qué, no. Y tampoco condenar al que no ha hablado en lenguas, porque a veces se condena al que no ha hablado en otras lenguas. Y hermano, aunque usted no haya hablado en lengua, usted es un hijo de Dios. Y se lo voy a comprobar por la Biblia esta noche, por la Biblia. Yo no vine a hablarle aquí en nombre de Olmedi, le vine a hablar de la palabra, para que miremos esta noche lo que la Biblia nos enseña. ¿Y por qué siento esto en mi corazón? Porque, hermano, me perdona, pero a veces siento que los hermanos que no han sido sellados, a veces no lo son, es por los muchos prejuicios que hay en la mente, en verdad. Pero si le creemos a Dios será más fácil. Amén, hermano, porque se recibe por fe. Entonces vamos a creer a la palabra y vamos a abrirle el corazón a la palabra de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, dice Pablo a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, el tiempo que Dios había señalado a través de los profetas. ¿Se acuerda? Oh Belén Ufrata, tú pequeña, ¿verdad? Lo dijo Dios a través de los profetas: de ti nacerá o saldrá el Salvador. Bueno, el Señor lo había dicho también a través del profeta Isaías, el capítulo 7, el verso 14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque Dios dará señal que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Isaías 35:4 decía a los de corazón apocado: no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién viene? Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que Dios había señalado un tiempo a través de los profetas. Había un tiempo señalado por Dios donde Él se manifestaría. Así que el apóstol Pablo les está hablando de esa manifestación de Dios en carne. Amén, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el día señalado, cuando los magos o los pastores vieron la estrella, ¿se acuerdan? Dijeron: ha nacido el Salvador. Aleluya, esa era la señal. Ellos conocieron que era el tiempo señalado por Dios. Ha nacido. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo. ¿Cómo? Nacido de mujer. Así estaba profetizado a través de Isaías. Ya lo dijimos, la Virgen, entonces, estando desposada María de José, estaban de novio. María con José estaban de novio, mandando hacia el vestido, la torta, organizando todo para casarse, emocionado. Imagínense, yo me casé en la iglesia, yo sé lo que es eso, hermano. Ay, Dios mío, yo dije: llueva, truene, relampaguea, si hay el diluvio me caso. Así que José estaba emocionado. Y María, desde luego, estaba también emocionada. Estaba en su casa, José en la suya. Pero un día el Espíritu, un ángel, el ángel se le apareció ¿a quién? Y le dijo: bienaventurada eres entre todas las mujeres, has hallado gracia ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo, el Señor te manda a decir que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, va a incubar, va a ser sombra sobre ti, y de ti nacerá un ser que será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando el ángel le declara a ella eso, ¿sabe qué dijo María? Hombre, María se sintió chiquitica, se sintió honrada, hermano, se sintió bienaventurada. Y dijo María: hágase con la sierva de mi Señor lo que Él quiera. Oh, Zapacostana. Aleluya, aleluya. Y la Biblia nos enseña que ese niño que venía ahí era el Señor, porque estaba embarazada Elizabeth al mismo tiempo que María, solo que María era mayor en el embarazo 6 meses. Entonces María un día fue a visitar a Elizabeth, su prima, y cuando tocó y la llamó, le dijo: Elizabeth. Y Elizabeth oyó la salutación de María, el saludo. El vientre que estaba en Elizabeth saltó.
y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y cuando Elizabeth le abre, el hermano, la puerta, le dice: bienaventurada la madre de mi Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Lo que Elizabeth le estaba diciendo era: María, el que viene ahí es el Señor. Bienaventurada la madre de mi Señor. Bienaventurada. Aunque algunos creen que María salva, sin embargo la Biblia nos enseña que María reconoce a Jesucristo como su Salvador. Porque cuando Elizabeth le declara eso, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aleluya. 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 Así que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. A través de la Virgen María, Dios se engendró en ese vientre. Dios se engendró en ese vientre. Y algunos dicen por ahí, porque hermano, vean, lo de Dios es inexplicable. Hay cosas de Dios. Yo no sé, la gente ahora quiere, mano Clomiro, explicar los milagros. Hermano, pero explíqueme. ¿Pero qué te van a explicar? Los milagros no tienen explicación. El día que te lo expliquen, dejará de ser un milagro. Entonces la gente quiere entender esto. No, esto es de revelación, hermano. Si Dios no lo revela, esto no lo entiende nadie. Un milagro, eso es un milagro. Porque ¿quién queda embarazada sin conocer varón? Bueno, el Espíritu Santo es un milagro, se engendró en María. Y le voy a decir algo: no tenía sangre de María. Si Jesús hubiera tenido sangre humana, no nos hubiera comprado ni redimido. No servía. Pero ¿cómo? Si se dicen los científicos que el ADN tiene 20 no sé cuántos cromosomas de la mamá y de... No, eso dicen ellos, pero esto es un milagro. Esto no se explica. Dios nació ya. ¿Verdad? Y todavía hay que le están buscando la sangre de Jesús, los cromosomas no aparece. ¿Qué va a tenerlos si no los tiene? Él vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén, amén. Él se engendró en María. Se engendró en María. Se engendró. El segundo niño, mano Claudio, nosotros no lo estábamos buscando, como dice uno. Fue un gol, y de esos goles bonitos. Entonces, como no lo estábamos buscando, mi esposa no pensó que iba a quedar embarazada. Trataba de cuidarse. No sabemos en qué momento hubo la fuga. Total fue que un día se comenzó a sentir mareada. Bueno, así le pasó a María. José llegó a visitarle y estaba mareada. Y ya la barriguita bastante grande. Y le dice: José, ¿tú qué tienes? Y el Espíritu Santo me visitó y me embarazó. Ese cuento no se lo creyó José. Te embarazó el Espíritu Santo. José no dijo nada, pero dice la Biblia que quiso dejarla secretamente, porque si la divulgaba la tenían como una adúltera o fornicaria y la apedreaba. Entonces, como José la amaba, no quiso divulgarla, sino que dejó eso secretamente, lo tapó ahí, se cayó. Pero José dijo: no, este muerto no me lo he hecho yo, me voy. ¿Lo pensó o no? Lo pensó. Y cuando estaba empacando la maletica, ay, hermano, se le apareció el Señor. ¿A dónde va? No tema recibir a María por mujer. En otras palabras, ella no te fue fiel, te dijo la verdad. Lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Aleluya. Así vino Cristo. Así envió Dios su Hijo al mundo, nacido de mujer. ¿No dice la Biblia? Nació a través de la Virgen María.
Y aquel niño que estaba naciendo no era la segunda persona en la divinidad de Dios, era Dios manifestado en carne. Pues así lo dice Juan, el escritor, el apóstol: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Aleluya, y la luz en las tinieblas resplandece. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino, aleluya, por medio de testimonio y para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, no a los suyos. Lea la Biblia, no a los suyos, porque si usted dice a los suyos, está anulando el propósito de Dios. Él dice a los suyos, a lo que Él vino a salvar. A los suyos vino, y los suyos, el pueblo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne y sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Pero ¿sabes cómo dice el verso 14? Y aquel verbo, aleluya, aleluya. ¿Cuál verbo? El del verso 1. El verbo que era Dios, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. En otras palabras, hay una versión que dice: vimos al Padre mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso Felipe le dice: muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí. Aleluya, aleluya. Y si no me crees, créedme por las obras. Porque le voy a decir algo: todos los milagros que Jesús hizo, escúcheme por favor, escúcheme, no lo hizo para comprobarle a nadie en que Él era Dios. Porque la Biblia no pretende comprobarle a nadie en la existencia de Dios. La Biblia nos muestra que es una cosa diferente. Porque Dios no es producto de tu fe. Creas o no, Él es Dios. Porque ahora se ha metido el cuento: usted cree, aunque tú no lo creas, Dios está. Porque a veces decimos: usted cree que está. Si usted no lo crea, Dios está aquí. Él está. Ahora alguien necesita creerlo, ¿no? Aunque usted no lo crea, hay otros que lo creemos. Y con uno que crea basta. Dios está aquí. ¿O no? Ah, bueno. Hay una muchacha salió a predicar en la iglesia y me dijo: pastor, yo le hablaba a la gente y no lloraba. Y no, el evangelio no se predica para que la gente llore, y no para que la gente crea. Porque ahora la gente tiene que llorar. Oh, hermano, yo he visto gente hablando en otras lenguas sin botar una lágrima. Es que las lágrimas lo que expresan es un sentimiento, no definen más nada. Dios te puede tocar y si quiere te hace llorar, y quiere no. Y uno no siempre llora de alegría, a veces llora de dolor y de tristeza. Ah, bueno, entonces no es. Porque ahora hasta eso se ha metido, es que usted tiene que danzar. No, ¿cuál danzar? Y por eso cuando cantan los coros eso, y que como David danzaba, la gente pone a brincar. No, a mí no me hace danzar los coros, tiene que tomarme el Espíritu Santo, y no danzo. No, yo voy a brincar por los coros. O lea para ver cuántos danzaban el día de Pentecostés. Eso no lo inventamos nosotros, me perdona. Pero la Biblia no dice que danzaba, hablaban en lenguas. Y bueno, no juzgamos al que danza, gloria a Dios. Pero no juzga al que no danza. Mano, yo he estado sentado en el baño haciendo del cuerpo y he hablado en lengua. Dios me ha tomado. Que gente cree que Dios se le sale porque eso huele muy. No, Dios está ahí contigo. Está allí. Él no fue el que te hizo el organismo. Entonces, las cosas, como me dijo alguien: si Dios me va a bautizar que no me ponga. Ayer me dijo un hermano que comenzó a danzar y a patear la silla
Y me dijo, hermano, es que el Espíritu Santo. Y dije, no creo, porque Él me ayudó a comprarla y ahora me las va a partir. Tú me partes una silla y me las pagas. Que Dios no hace eso. Bueno, vamos a regresar. No meternos en problemas, ¿verdad? Vamos a regresar. Aleluya. 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 Si cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Oiga, ¿cómo lo envió? Bajo la ley. Porque Jesús nació en esa dispensación, nació bajo la ley. Nació en la dispensación de la ley y venía para no abrogarla, no venía para anularla, sino para cumplir la ley. Y es por eso que Cristo muere. Era eso lo que pasaba. El cordero, el inocente, tenía que morir por los pecadores. Así que Cristo, a través de su muerte, nos traía redención, ya que ningún hombre se podía salvar por las obras, por la ley. Pero hermano, ahora Cristo nos traía la gracia de Dios, el don inmerecido manifestado, como lo dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, Tito 2:11, aleluya, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Así que Cristo venía para morir por nosotros, para redimirnos. Por eso en Cristo tenemos redención. Fuimos comprados, rescatados, porque la redención es el rescate que se da mediante un pago. Y Cristo con su muerte, ya que Él era el cumplimiento de la profecía. Recuerde cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ¿verdad? El muchacho estaba grande, hermano, y era un pelado, y él sabía. Y él ve que el papá organiza el altar, la leña, el fuego, y dice, papá, ¿y el cordero? Y Abraham no quiso decirle, mi hijo, eres tú. No, es que eso era duro. La gente cree que eso fue una cosa de juego. Hermano, eso era duro. Entonces a Abraham le duele decirle, mi hijo, es que eres tú. Abraham no sé si nunca se lo diría, pero lo que sí le responde a Abraham es, mi hijo, Jehová proveerá. Y si usted, hermano, y algunos han dicho que el cordero apareció, no apareció el cordero, apareció un cabrito, un becerro. Lea la Biblia, un cabrito estaba allí. Amén. Así que cuando Juan bautiza en el Jordán y ve a Jesús venir, hombre, Israel sabía la profecía, sabía lo que había dicho Abraham. Entonces Juan, hermano, en su carta de presentación dice, permítame y les muestro a ustedes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él era el cumplimiento de la profecía y había venido para redimirnos del pecado con su muerte. Amén. ¿No le da usted alegría eso? Alegría grande, hermanos. Tenemos salvación y perdón por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Porque Él es el Cordero. Por eso lo presenta Hebreos como, hermano, como el sacrificio que se hizo de una vez por todas y para siempre. Por eso el hermano que se bautiza debe tener cuidado, porque si usted se aparta y se va al mundo a pecar, ya no quedan más sacrificios por los pecados cometidos. Si usted peca, ya hubo un solo sacrificio por los pecados que ya usted cometió. No se vuelva a apartar, que ya no hay más sacrificio, ya fue uno solo, ¿verdad? No solo. Pero la sangre, dice el escritor a los hebreos, de los machos cabríos, ¿qué no podían hacer? No podían quitar, solo aplacaban la ira de Dios. Y quedaba la ira de Dios satisfecha porque moría aquel animal inocente, el justo pagando por los pecadores. Pero Hebreo nos dice que aunque la sangre de los machos no podían, ahora hay una sangre preciosa, una sangre, aleluya, por medio de la cual el Señor ha ganado, ha comprado una iglesia. Por eso dice la Biblia, la iglesia que Él compró con su propia, Él no buscó sangre prestada de nadie, en su propia sangre. La sangre con la que Cristo nos compró la proveyó Él. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que Cristo nace bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes?
No, le quiero recordar que era Israel. Le quiero recordar que, ¿verdad? Habla del pueblo de Israel, los que estaban bajo esa condición, porque todavía nosotros ni por ahí aparecemos cuando habla Pablo así, porque éramos considerados gentiles, ¿se acuerdan? Éramos considerados perrillos. Era el calificativo vulgar que los judíos nos daban a nosotros. Por eso cuando la mujer sirofenicia, hermanos, vio a Jesús de lejos, salió corriendo y le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe por qué le decía eso? Porque tenía una hija atormentada por un demonio. Alabanzas al nombre del Señor. Mas los discípulos, cuando se dan cuenta que la mujer que viene dando voces es sirofenicia, era una mujer no del pueblo, no hacía parte de la promesa, no hacía parte, hermano, del culto, no hacía parte de ellos. Ellos se detienen y le dicen: Señor, despídela. Si no la vas a atender, despídela. Jesús se detiene, y cuando él se detiene, la mujer los alcanza. Y Jesús le dice a los discípulos: bueno, ustedes saben que no está bien tomar la comida de los hijos. ¿Quiénes eran hijos? No nosotros, Israel. La comida de los hijos y dársela a los perrillos. No fue que Jesús trató a la mujer de perra, me perdona la expresión, es bíblica, sino que lo que Jesús le está dejando ver es que ese era el calificativo que ellos le daban a los gentiles, para que ellos se den cuenta cómo trataban ellos a los gentiles. Así que el Señor le dice: no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. ¿Y sabe qué le estaba diciendo Jesús? Yo he venido es a la casa de Israel. Yo no he venido a los gentiles, yo vine fue a ellos. Es que era el cumplimiento de la profecía, el Salvador, el legislador que esperaba Israel. Pero ellos no le reconocieron como el Señor, y la Biblia dice que si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Rey de la Gloria. Pero como no reconocieron a Cristo como el Señor, de hecho todavía lo están esperando, hermano. Pero como ellos no lo reconocieron, a mí me llama la atención este pasaje, porque lo que no reconoció el pueblo a su Salvador, hubo una sirofenicia, hubo una extranjera, aleluya. Es allí lo que dice la Biblia en Juan 1:11: a los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Lo que la Biblia está diciendo es los que reconocieron a Jesucristo como su Salvador. Porque para ser hijo de Dios, ese es el primer paso que hay que dar: reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso que la predicación del Evangelio contiene el señorío de Cristo. Porque lo primero que hace Dios cuando llega a la vida de un hombre, hermano, es convertirse en amo, dueño y señor de esa vida. ¿Sí o no? ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Porque Él trae un reino distinto, donde el Señor, el Rey, es Él. Y cuando la mujer llama a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, hermano, estaba reconociendo que Él era el que habían anunciado los profetas. Aleluya, que Él era del linaje. Lo que no reconoció Israel, hay una iglesia esta noche. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto le han recibido? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creemos en su nombre? Hermanos, si usted le ha recibido y si usted cree en el nombre de Jesucristo, usted tiene el derecho. Es que a veces la gente, hermano, cree, hermano Zavala y pastores y hermanos aquí, que lo más importante en la iglesia es ser de la junta local. Y algunos llegan a la iglesia buscando posiciones y cargos, y el día que el pastor no los nombra, entonces se cambian de congregación. Me voy para la cuarta, me voy para la segunda. Hombre, hermano, el que vino aquí por cargo vivirá así, hermano, de ambulante, ni la hoja que lleva el viento. Pero hermano, yo llegué aquí a la iglesia fue porque después de ser un extranjero, un pobre pecador desventurado, a mí me dijeron: recíbeme, cree en mi nombre y te hago mi hijo.
Ser hijo de Dios es lo más grande que hay. Así no me den cargo en la iglesia, te lo aseguro. Es que la gente ahora está pelea por los cargos. ¿Y por qué me dejaron a mí aquí? A mí, ¿no? ¿Quién eres tú? Y ahora con el cuento de la palabra líder, es que yo soy un líder. Bueno, esa palabra no aparece en la Biblia. Y búscala para que vea. En la Biblia aparece siervo, y el que quiere ser siervo es el más grande de todos. Yo ahí a veces cojo la escoba y me pongo a barrer, y las hermanas me dicen: pastor, ¿le qué? Si yo soy el pastor, soy el primero que debe barrer. Ya nuestros ancianos, por su edad y su ministerio, lo han entregado todo. Pero estos muchachos que estamos comenzando, porque estos días llegó un muchacho y me dijo: yo sí quiero ser pastor, hermano. Me dijo: yo quiero ser como usted, que sí lo invitan. Yo le dije: no, tú lo que estás es loco. Quieres ser pastor para que lo inviten, para más nada. No, querer ser pastor es ser siervo. Cuando tú quieres ser pastor, es ser siervo, esclavo de Cristo y de la iglesia. Creo que ya no te va a provocar sed, ¿verdad? Ser hijo de Dios es lo más grande. Mas a los que le recibieron, alabanzas al Señor, hay que recibirlo. Porque Él se manifestó para que en Él tuviésemos redención. A los que estaban bajo la ley, pero como los de la ley, el pueblo judío rechazó a Jesús, no le aceptaron. Bueno, hay un pueblo que sí le recibió y le aceptó y le creyó. Ese pueblo somos nosotros. Lo que dijo Pablo, el pueblo que no era pueblo. Aleluya. Cuando la Biblia dice: me di a conocer a un pueblo que no preguntaba por mí, eso éramos nosotros. Es que nosotros ni por Dios averiguábamos, sino que ahora se canta y que como fue de corazón que lo busqué. Pero tú no buscabas a Dios. Él te encontró perdido, ¿o no? O miró desde los cielos si había uno y no había ni medio que buscar a Dios. ¿O no has leído la parábola de la fiesta? Que los convidados no fueron Israel, pero había un grupo que estaba afuera, mancos, desahuciados, pobres, ciegos, lisiados. Aleluya. ¿Y sabes qué dijo el padre de familia? Yo os digo que para esto era la cena, porque aquellos la despreciaron. Israel dijo que no, pero habían unos gentiles con hambre que le dijo, aleluya, a la mujer sirofenicia. ¿Sabe qué le dijo? Señor, aunque no somos hijos, los perrillos comen de las migajas. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a esta mujer? Grande es tu fe. Grande es tu fe. Porque a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque a Jesucristo se recibe a través de la fe. La fe que es en Cristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y bueno, yo quisiera decir algo, hermano Clodo, que no quiero que sea polémico, pero yo sí quiero que usted analice por qué esta palabra adopción y en qué contexto la dice Pablo. Porque cuando usted es engendrado, usted no es adoptado. El hijo que es adoptado, hermano, es el que es bastardo. Dice la Biblia, no es legítimo porque no fue engendrado. Pero a mí me dice Juan 1, 12 y 13, dice la Biblia, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros sí hemos sido engendrados por la palabra. Así que yo no soy hijo adoptado, yo soy hijo legítimo, porque a mí me engendró la palabra de Dios. Me engendró. Cuando la Biblia habla de la adopción es porque no éramos pueblo y nos adoptaron como pueblo, pero en cuanto a ser hijos, no somos adoptados, somos engendrados por la palabra. palabra. Y si soy engendrado, soy legítimo.
¿llevamos su nombre o no? ¿Su sangre o no? La llevamos. ¿Tenemos esa naturaleza santa genética? No la tenemos, esa genética espiritual la tenemos. Por eso le digo, yo solo se lo quiero dejar ahí para que lo mire. Amén. Oiga, para que recibiésemos la adopción de hijo, y por cuanto sois hijos. Aleluya. ¿Qué pasa? Si tú le recibiste al Señor, ya creíste, ya voy a terminar. Hay una promesa que viene. Y fue lo que dijo Pedro. El que tenía las llaves, a quien le habían dado las llaves del reino. Es que la gente se está preguntando, hermano, ¿y por qué no se paró otro a predicar en Pentecostés? Porque a nadie más le habían dado las llaves. Acuérdate que en Cesarea de Filipo el Señor le dijo: a ti te digo que tú eres Pedro, y a ti daré las llaves del reino. Así que el único que se podía parar allá era Pedro, porque él era el que tenía la fórmula. Entonces cuando ellos preguntaron la pregunta, ¿cómo haremos? ¿O qué haremos? Pedro, el que tenía las llaves, se paró, cogió las llaves, la metió en la puerta y la abrió y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, ya te perdonaron los pecados. Y un creyente hace parte del cuerpo de Cristo, no cuando habla en lengua, cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo. Aleluya. No cuando hablas en lengua, porque mucha gente habla en lengua y habla de lengua y no ha vuelto a la iglesia. ¿Cierto? No, nacemos por la palabra, no en el bautismo como muchos dicen. No hace parte del nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y del Espíritu, no le está hablando del bautismo, le está hablando de la palabra. Porque lo que nos hace nacer de nuevo es la palabra de Dios. Vosotros sois renacidos por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Eso dijo Pedro. Que una persona nace por la palabra, por el Espíritu Santo. ¿O no? Y el bautismo en el nombre de Jesús en agua, el bautismo del Espíritu Santo, hace parte del nuevo nacimiento. Amén. Así que arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si usted se da cuenta, no es una I latina, es una Y griega que está uniendo las dos palabras. Oiga, quiere decir que lo que viene es resultado de lo primero. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si ya usted creyó, usted se arrepintió, usted recibió a Jesucristo, usted se bautizó en agua en el nombre de Jesús, para usted es esta gloriosa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Para usted. Para usted. Amén. El día de Pentecostés estaban ¿quiénes? ¿Cuántos estaban ahí? Le voy a decir la palabra que aparece en la Biblia: todos. Pero ¿y ese todo que lo lleva usted a pensar? ¿Eran todos los que habían andado con Jesús o todos los que creyeron? No, ese todo no es absoluto. No, todos fueron como 120. Ese todo estaba ahí. Ese todo que había creído al Señor, que habían creído a la palabra, habían recibido el evangelio, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿qué pasó? Es que ya ellos habían creído, ya se habían bautizado y hacían parte de la iglesia, ¿o no? Ya eran la iglesia. Por eso dice la Biblia que creyó un grupo como 500 y se añadieron ¿a qué? A la iglesia. Y la Biblia no registra que hablaron en lengua, pero ya eran de la iglesia, ya eran del cuerpo de Cristo. Faltaba la promesa, desde luego. Así que habían creído y estaban esperando allá. Bueno, cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, la casa se llenó de humo. Hubo como un estruendo, ¿verdad? Yo estoy en una enramada de zinc y dijo un hermano allá: hermano, ojalá esto tiemble. Y dije: Señor, no lo oigas, porque tiembla esto y se me cae el techo. Porque la gente cree que ahora el templo tiene que temblar. Hermano, esto tiembla y se nos cae esto. Dios no necesita poder temblar el edificio. Lo que Dios quiere hacer temblar es el corazón suyo y el corazón mío. Porque si las columnas tiemblan, se nos caen.
el techo tiembla y se nos cae. ¿Cierto, hermanos? Se nos cae esto. No podemos. Eso tenía sus razones. No es que había una fiesta y estaban todos congregados, hay gente de todas partes del mundo. Bueno, el Señor necesitó hacer un estruendo para que ellos se dieran cuenta. Y no ve que ese día se convirtieron como 3,000. Así que no necesitaba hacer esa bulla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo he visto hermanos hablando en lengua allí. Estos días, hermano Clodomiro, fui a visitar a una hermana a su casa y comenzó a decirme que tenía 8 años en la iglesia y que no había hablado en lengua. Y dije, mi hermana, Dios la puede sellar aquí. Si usted le abre el corazón a Dios aquí, Dios la puede bautizar. Me dijo, ¿será, hermano? Él me dijo, claro que sí, si Dios está aquí. Y el culto no es lo que allá se hace, el culto es lo que usted ofrece. Y si usted le ofrece a Dios su adoración aquí, Dios puede hacer algo en usted, hermano. Y me dijo, y le póngase de pie. Y se puso de pie, oramos por ella y comenzó a hablar en otras lenguas allí parada en la mesa del comedor. Ahí la selló Dios. Porque usted lo que necesita es disponer su corazón, creer la palabra, abrirle el corazón a Dios. Ellos habían creído, bueno, se pusieron allá a esperar lo que Dios el Señor les había dicho. ¿Qué les dijo? No se vayan de Jerusalén. Se lo leo, Hechos 1. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba en gloria, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, los santos apóstoles que había escogido, a quien también se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua para arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ¿a quién mandó que no se fueran? A los 120. Es que la promesa era de ellos. Y ellos le creyeron. Y como le creyeron, se fueron a esperar. Que estaban ahí esperando, adorando a Dios. Y de repente, poder de Dios. Cuando estaban hablando en lengua, los demás dijeron, están borrachos, estos están ebrios, se pasaron de vino, estos consumieron demasiado. Pedro se puso de pie y nosotros estamos borrachos. Esto es lo dicho por el Señor a través del profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos borrachos, esto lo dijo Dios, lo estábamos esperando. Así que usted que vino esta noche, usted tiene que estar esperando el bautismo del Espíritu Santo, porque a usted se lo prometieron. Esto es suyo. ¿Verdad, hermanos? Esto es suyo. Esto es suyo. Tiene que recibirlo esta noche. Esto es para usted. Aquí hay una iglesia que cree que el Espíritu Santo está aquí. Y bueno, ha habido algo que siempre me ha impactado del hermano Clodomiro, desde que le conozco, ha estado ese lema en la iglesia: estamos en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos en el tiempo? Porque desde Pentecostés para acá, Dios no ha dejado de moverse en nuestros cultos, en nuestras iglesias, en los templos, en nuestras reuniones. Dios sigue obrando. Estos días estábamos en un programa en la iglesia y recibieron 35 la promesa del Espíritu Santo. 35 hermanos. Y gente de 20 y 25 años. Hermano, no se me desespere por la hora. Que hay gente que tiene todo un día para trabajar y cuando llega al culto se desespera y el culto apenas son 2 horas. Y queremos que lo de Dios corra y la palabra. No, hermano, si hay algo a lo que hay que sacarle tiempo es a lo de Dios y a la palabra de Dios. A eso hemos venido aquí. Creo que Dios merece nuestro tiempo. ¿Cierto? Merece. No me corra, no me preocupe. No me mire el reloj. Oh, no lo mire. Bueno, ahí está vigilia. Gracias que me avisaste, entonces sigo. Oiga, entonces, hermanos queridos, es una promesa para usted. Y los que creyeron, recibieron, no dice la Biblia, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es por eso que dice Gálatas o el apóstol Pablo, por cuanto sois hijos. Bueno, yo creo que los que tienen hijos pequeños les pasa. No, y hasta los hijos grandes. Hasta los hijos grandes. Yo llego a la casa y tengo 3 niños varones. Hermano, a mí me da risa. Porque es que me saquean. Me saquean. El uno me coge el bolso y lo abre, hermano Clodomiro. El otro me mete la mano aquí al bolsillo, ¿verdad? Y me agarra las monedas. El otro mete por aquí.
Y a veces tengo billeticos por allá de 50 y los agarra y dice, papi, dámelo. Le dije, no. Papi, dámelo, tú no sabes de cuánto es. No, yo sí sé. Deja ese billete ahí. ¿Por qué hacen eso? Porque son hijos. Tú los vieras cuando llego, ya conocen el sonido de la moto. El pequeñito cuando llego dice, papi. Digo, papi, papi. Y cambiado, ahorita me cambié para venirme para acá, hermano. Y como llovió, embarrado y todos salen corriendo y lo abrazan a uno y le dañan hasta la pinta. Ellos no piden permiso. Es que el hijo tiene esa confianza. Porque yo ahora veo a los creyentes orando al Señor y lo llaman hasta de usted. No, hermano, Él es tu papá. Dios es nuestro Padre, yo soy su hijo. Por eso dice la Biblia, entremos confiadamente al trono de la gracia. Es que esta gracia es nuestra. Esto es nuestro. Tú no puedes llegar al Señor y llegar. Hay gente que ora y se acerca a Dios y lo ve inalcanzable. Ven a un Dios lejos, hermano, como que no, esto es tuyo. Acércatele a Dios, abrázalo, Él es tu papá. Ellos llegan y no piden permiso. Ellos llegan y se me tiran. Ellos llegan y me abrazan. Y a veces me dan hasta un beso y me dicen, papá, te amo. Y se lo digo casi todos los días a mis hijos. Sea al acostarme o al levantarme, se los digo, también los amo. Él es tu Padre. Y hay gente que ve a Dios como inalcanzable. Hay hermanos aquí que no han hablado en lengua y creen que eso no es para ellos, lo ven lejos. Dice, hermano, es que yo tengo errores. ¿Será que Dios a mí no? No creas eso. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Usted es un hijo de Dios. Dios lo hizo su hijo. ¿Sabe por qué lo hizo hijo? Para que usted sea un heredero. Porque usted no podía heredar si usted no era hijo de Dios. Primero Dios lo hizo su hijo para que usted tenga derecho. Aleluya. Derecho. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Oiga, un día Dios quiso entrar a los gentiles. Y estaba Pedro orando, Dios le mostró una visión. Y voy a recortar aquí el relato para avanzar, porque quiero llamar a los hermanos que no han hablado en lengua. Y cuando Pedro, hermano, está orando, Dios le muestra un lienzo. Le estaba representando la casa de un hombre llamado Cornelio, gentil. Eso está en Hechos, el capítulo 10. Y le repito, no le leo el texto, porque por la gracia de Dios lo sé, pero no se lo leo para resumir. Pero dice la Biblia que mientras oraba a la hora sexta del día en la azotea de su casa, mientras le preparaban algo de comer, Dios le mostró una visión. A la misma hora Dios le mostró a Cornelio, un hombre piadoso que hacía oraciones, y dice la Biblia que sus oraciones fueron oídas. Entonces Dios le dice, envía a Jope, que ahí hay un hombre que tiene por sobrenombre el curtidor, se llama Simón, ve y dile que venga, que ya yo le di la orden. Y Pedro viene a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega, Pedro le dice, hombre, usted sabe cuál abominable es para un judío entrar en casa de gentil. Y Pedro le dice el relato, Dios se me apareció, me mostró un lienzo, me dijo esto, hermano. Y cuando Pedro les comenzó a decir a Cornelio y a su familia, Pedro les comenzó a hablar de Cristo, de cómo Dios le había hecho Señor y Cristo, y que a través de Cristo había salvación y había perdón de pecados, hermano. Y cuando Cornelio oyó eso y su familia, esa gente se puso tan alegres que hablaron en lengua. Esa gente se alegró tanto al ver que Dios los había salvado, que saltaron de alegría y hablaron en otras lenguas. Es que cuando entendemos la salvación y que es ser hijo de Dios, ay, hermanos queridos, hay razones para adorarlo, hay razones para servirle, hay razones para glorificar a Dios. Hay razones, hermano, aquí para servirle al Señor. Usted debe sentir alegría esta noche, que cuando usted no era nadie, Dios lo hizo su hijo. Le dio un lugar en su reino, le dio su nombre. Aleluya, no somos de este mundo, no somos turistas, somos peregrinos. Somos hijos de Dios. ¿Y sabe por qué me meten la mano en el bolsillo?
bolsillo porque ellos se sienten con derecho. Perdóname que te lo digo de esta manera, permíteme decírtelo. Ven y mete la mano en el bolsillo a Dios. Ven, que el Espíritu Santo Él se lo da a los que se lo pidan. Venga aquí, hermano. Si usted no ha hablado en lengua, no habla en lengua, mijo. Hermano que se arrodilló, no es sellado. Ven, párate aquí, ve. No, yo quiero que usted se pare aquí. Yo quiero orar por usted en el nombre del Señor. Usted se siente un hijo de Dios, mi hermana. Usted se siente un hijo de Dios, mi hermano. Bueno, ese derecho es suyo. Siéntase alegre que Dios lo ha perdonado. Siéntase alegre que hoy hay salvación en el nombre del Señor. Si usted le recibió, si usted es un hijo de Dios, Él nos dio el derecho. ¿Y sabe qué dice Gálatas? A los hijos. Eso es lo que está diciendo. Gálatas no dice otra cosa, o sí, hermano Zavala, no. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas? A los hijos Él les da el Espíritu. Así que si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo es para usted.